Muy bien, yo creo que ya estamos todos, todos los que vamos a entrar hoy día, ¿no? Bien, en la anterior clase vimos división de la estadística, ya vimos estadística descriptiva y estadística inferencial, ¿verdad? Dijimos que la estadística descriptiva es el conjunto de métodos que implica la recolección, presentación y caracterización de un conjunto de datos a fin de describir en forma apropiada las diversas características de estas, ¿no? Y estas se pueden presentar de forma numérica, una tabla, o de forma gráfica, ¿no? Estas podrían ser de barras, podrían ser circulares, podrían ser de tipo ojiva, incluso si es regional también podría ser por regiones, ¿no? En el caso de, como el mapa de Bolivia que hemos visto, ¿no? La estadística inferencial, sí, es otro segmento de la estadística que analiza una muestra y después infiere los resultados para la población en general, ¿no? También habíamos visto los niveles o escalas de medición, ¿sí? Decíamos que teníamos cuatro niveles de medición, ¿no? Estaba el nominal, ordinal, el de intervalo y de razón. Habíamos explicado que el nominal lo que valora o el valor que identifica son los atributos y cualidades, ¿no? No importa el orden, ¿no? En que se presenten los datos aquí, porque se sobreentendían, ¿no? Porque eran más de, eh, describía más los atributos, ¿no? Era de nómina, ¿no? El ordinal contenía todos los atributos del nominal, pero necesitaba que se presente un orden, ¿no? Si no tenía un orden, los datos presentados en desorden no se podían entender correctamente, ¿no? Los de intervalo contenía todos los niveles anteriores, o sea, todas las características del nivel anterior, y aquí lo que aumenta en el de intervalo es que tenía que haber una escala, ¿no? Una escala de valoración, ¿no? ¿Sí? Se ordenaba y además tenía un intervalo, ¿no? Un intervalo constante. Y en el de razón era todo lo anterior, ¿sí? Con el adicional que se podían hacer relaciones entre los datos, ¿no? O sea, se podían hacer divisiones entre ellos y las divisiones tenían sentido, ¿no? Y en el de razón, además, el cero significaba ausencia, ¿no? En el caso del intervalo, el cero solo era un dato más de la escala, no significaba ausencia de algo. Y en el caso de intervalo se tomaba en cuenta el termómetro y en el de razón, por ejemplo, el de cero ingreso. Esto, teníamos un práctico de esto, ¿no? ¿Lo han resuelto? ¿Han tenido problemas, inconvenientes? Licenciado, buenas noches. Diga Marco Antonio. El práctico es de acuerdo a eso lo que está explicando, ¿no, licenciado? No es nada de fórmula ni nada, solo es entenderlo bien, ¿no? De acuerdo a los niveles de medición, lo que es nominal, ordinal y de intervalo y de razón. ¿Es de acuerdo a eso, ese práctico, licenciado? Sí, sí, el primer práctico es más teórico, ¿no? Es teórico. Entonces, les había dicho que eso ustedes lo pudieron haber terminado en un par de horas, que no lo dejen al final, porque a pesar de que sea sencillo, este, si lo dejan para el final se van a estresar y pues no van a saber cómo resolverlo, ¿no? Si lo dejan al final. Entonces, le había recomendado que lo hicieran los primeros días, ¿no? Después de que les diera el práctico. Y es teórico, ¿no? Entonces, digamos que es el práctico más fácil, ¿no?, que pueden tener en esta materia. Pero a pesar de ello, ¿no? Les vuelvo a preguntar, ¿no? Si han tenido inconvenientes en el sentido de que tal vez no han podido entender alguna pregunta, o dudan todavía de alguna parte, ¿no? O ya Buenas lo han noches, presentado. licenciado. Sí, Eliana. Este, si podría darnos un ejemplo, digamos, de cada una de esas escalas que hay ahí, de nominal, ordinal y razón y de intervalo.
para que nosotros podamos guiarnos, digamos, poder identificar, digamos, si de un nivel nominal, un ejemplo, digamos, cómo puedo identificar, digamos, que es nominal, digamos, Sí, cómo puedo, digamos, atributos y cualidades, digamos, es cómo yo puedo identificarlo, digamos. la anterior clase vimos eso, ¿no? ¿Estuvo usted presente, Eliana? Sí, estuve presente, pero como están mis hijos enfermos, no pude tanto tomarle atención, por eso le estoy preguntando Ah, ya, no y si pudo tomar podría atención. explicarlo, Ya, porque yo creo que muchos de mis compañeros tampoco lo han entendido, yo creo por eso no han dicho si han hecho su práctico o no. bien. ¿Con qué ejercicio han tropezado? Con el intervalo, licenciado, Con el intervalo. sí, ¿cómo yo lo puedo entender? Porque la... Bien, vamos a repasar entonces esto, ¿ya? Estamos a fondo. Los niveles de medición, teníamos nominal, ordinal, intervalo y el último era de razón, ¿no? El más bajo era el nominal y el más alto era el de razón. Bien, aquí en la tabla que nosotros hemos visto, por ejemplo, este ejemplo, nominal indicaba que presentamos los datos, pero que no perdía el entendimiento de estos datos si el orden de los datos se cambiaba, ¿no? Por ejemplo, aquí, en la primera fila está AT&T con el número de llamadas, ¿no? Si en lugar de poner AT&T en la primera fila, nosotros hubiéramos puesto Spring en la primera fila, los datos se seguían entendiendo, ¿no? Entonces, esto lo único que diferenciaba era el nombre de la compañía y el número de llamada. No necesitaba un orden. No sé si me vas a entender en esto. Sí, Ese es el dato. no altera el orden ahí, ni el producto ahí, nada. No presta mucha atención, digamos, al orden, ¿no? Ya. ¿Ya? Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, que usted haga un conteo, digamos que está haciendo un inventario de poleras, ¿no? Que su negocio se trata de la venta de poleras o de camisetas. Entonces hace un inventario por colores, pues. Entonces aquí en lugar de compañía pone color de la camiseta o color de la polera y pone rojo, azul, amarillo. Pero no va a importar si pone rojo al principio o amarillo al principio. Entonces esos son nominales, son los de nivel más bajo. ¿Me dejo entender, no ves? Sí, sí, ingeniero, está bien. Ya. Los datos del nivel ordinal necesitan que tengan un orden, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos aquí teniendo una escala. La escala se llama calificación. En el caso de calificación, nosotros podemos ponerle textual como está acá, o podemos ponerle escalas de valor también, ¿no? Han visto a veces que le ponen muy malo equivale a 0 y muy bueno equivale a 5. Entonces, de 0 a 5 mantenga una escala. Eso pueden ser con ordinal, ¿no? O de intervalo también puede ser considerado. Pero en el caso a nivel ordinal, aquí nuestro ejemplo está tomándolo con literales, ¿no? Entonces podemos poner excelente, bueno, regular, malo, muy malo. Y la frecuencia con la que se repite, ¿no? Ahora, estos datos, observen, excelente está en la primera fila. Ahora, si nosotros hubiéramos puesto, por ejemplo, regular en la primera fila, después hubiéramos puesto muy malo en la segunda fila, después excelente en la tercera, después malo en la cuarta y bueno en la quinta fila, los datos se nos desordenaban, ¿no? Y la presentación de datos, digamos, carecía de ese atributo adicional que es el orden, ¿no? Con el orden se le entiende mejor. Me vamos a entender, ¿no? Acá. Entonces los datos necesitan ser ordenados para que se entiendan mejor. ¿Se entiende esto, Eliane? Sí, sí, ingeniero, lo estoy entendiendo. Muchas gracias. Bien, el tercer nivel se llama de intervalo. En el de intervalo, ¿sí? Aquí habíamos dicho que la calificación es excelente, bueno, ¿no? Ahora, si nosotros hubiéramos puesto una escala acá, por ejemplo, decimos que muy malo sea 0, malo 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces generamos un intervalo, ¿no? ¿Sí? Generamos un intervalo o una escala. En este caso, por ejemplo, que tenemos aquí en la gráfica, el mejor ejemplo es, para entender, es el de temperatura. Por un lado tenemos el de grados Fahrenheit y por el otro el de grados centígrados. ¿Ya? Ven el termómetro cuando está en el punto o en el símbolo de nieve,
En la escala de centígrados está menos 32 grados, más o menos, y en Fahrenheit está menos 32 grados. Cuando está en el punto de agua, en la escala de grados centígrados está en 0, pero la de Fahrenheit está más o menos en 30 grados, 32 grados Fahrenheit. Entonces, es la misma temperatura, la misma sensación térmica, el mismo calor, ¿sí? Pero la escala tiene diferente numeración. Aquí el 0 no implica que falta calor, no nos dice que no hay calor. Lo que nos dice simplemente el 0 es que es parte de una escala, ¿no? Una escala que se ha adoptado, ¿no? En termodinámica hemos adoptado esto. Pero aquí el 0 no tiene el significado de ausencia. Aquí simplemente es una escala que además tiene valores de tamaño constante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos de menos 20, seguramente el siguiente nivel es menos 39, menos 38, ¿no? Con saltos de 1, con saltos de 20 como está aquí, ¿no? Menos 40, menos 20, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 grados Fahrenheit, ¿no? Entonces, a esto se llaman intervalos. Cuando los datos se pueden agrupar de esta forma y que va a tener un intervalo respectivo, corresponde a este nivel. Pero lo importante aquí es que el 0 es parte del intervalo, pero no significa que es ausente, o sea, no significa que falta, no significa que no tiene. ¿Ya? En el intervalo el 0 no tiene ese significado. El último nivel, que es el nivel de razón, nos dice que tiene todas las características anteriores, ¿no? Si ustedes han visto, desde el principio, desde el nivel nominal al nivel de ordinal, se aumenta una característica, ¿no? De ordinal al intervalo se agrega otra característica, ¿no? Aquí en el intervalo tiene las características de ordinal, pero tiene escala y tiene un tamaño constante. En el de razón tiene todas las características anteriores, pero además el punto 0 sí tiene significado. ¿Y el 0 qué significa? Por ejemplo, decíamos aquí, si la familia Jiménez, los ingresos del padre de la familia Jiménez en un mes determinado fueran 0, no solo eran parte de una escala, ¿no? Sino que significaban que no ganaba nada o no ganó nada. Entonces tenía la ausencia, ¿no? Ese sería el significado del 0. La ausencia o la falta de algo. Y la razón o cociente, ¿no? Recordemos cociente de clases de colegio, de los primeros cursos básicos, el cociente siempre se ha referido a las divisiones. Entonces, si nosotros tomamos la división entre dos números, también es significativa, ¿no? ¿Qué significa? Por ejemplo, tenemos la familia Jiménez, los ingresos del padre son 80,000, ¿sí? Y los ingresos del hijo son 40,000. Si nosotros hacemos una división del padre respecto al hijo, por ejemplo, 80,000 entre 40,000, vamos a deducir que el padre gana el doble que el hijo, ¿no? Entonces, eso también tiene sentido. O lo hacemos a la inversa, el hijo gana 40,000 y el padre 80,000. 40 dividido entre 80 da un medio. Entonces, los ingresos del hijo son la mitad de los ingresos del padre. Entonces, esto tiene sentido, ¿no? Entonces, hacer divisiones tiene sentido y el 0 tiene sentido. Entonces, este es el mayor nivel de medición, ¿sí? De los datos, ¿no? Entonces, si nuestros datos que nosotros vamos a recoger, ¿sí? Van a tener cualquiera de estos 4 niveles, ¿ya? Pero dependiendo a cuál pertenecen, ¿sí? Nosotros tenemos que saber clasificarlo, ¿no? De eso se trata el práctico 1, de clasificarlo en estos 4 niveles, ¿no? A cuál pertenece, a cuál vamos a, a decir que pertenecen, ¿no? ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. Solamente hay que ponerle si es nominal al ladito, ¿no? Nominal, ordinal, todo eso, ¿no? Correcto. En el primer ya. Sí. O si no poner abajito una R punto guión, o sea, como respuesta, Ya. ¿no? Pertenece al nivel intervalo, pertenece al nivel razón, digamos. Nada. Ya. Gracias. Yo Bueno, pensé que teníamos ingeniero, que hacer gracias. algún recuadro o algo. No, para este práctico 1 no. Recuadros vamos a hacer a partir del segundo práctico. Ya se va a volver más Ya. interesante. Gracias. Ya le Ya. entendí. Muy bien, gracias. Marco Antonio. Sí, ingeniero, la misma pregunta era, pero ya aclarando la duda, ya estamos entendiendo. Sí. Gracias. Muy bien. Bien, volvamos entonces al contenido de hoy día. Entonces, esto ya hemos visto en la anterior clase, ¿no? Con la recapitulación más, yo creo que ya quedó súper entendido. Tenemos 19 participantes y la anterior clase habíamos matriculado a 22, ¿no?
A ver, ojalá no se pierda. Bien. Lo que hoy vamos a ver va a ser parte de la estadística descriptiva, ¿ya? Decíamos que la estadística descriptiva se ocupaba de la recopilación, ¿sí? Ya habíamos visto cómo se recopilaba, ¿no? Con observaciones o con formularios. Sí, recopilamos datos, ¿no? Para tener, digamos, nuestros registros, ¿no? Nuestros registros de los datos. Luego estos datos, ya recopilados, no nos convenía tenerlos, digamos, acumulados, ¿no? Imagínense que esté trabajando con 400 datos, digamos, ¿no? Que cada uno sea un formulario. Esos 400 formularios no se podían entender, ¿no? No se va a memorizar los 400 formularios y tomar decisiones en base a eso, ¿no? Entonces, se clasificaban, ¿no? De acuerdo al tipo de pregunta que ustedes habían escrito y además a qué tipo de datos ustedes habían recogido, o sea, nominal, ordinal, de intervalos de razón, entonces lo clasificaban, ¿no? Y después, además, lo tenemos que trabajar, ¿no? Analizar, ¿no? Lo analizamos, después lo presentamos y después describimos los datos que hemos tenido, ¿no? Desde la recopilación y al final la descripción de los datos, ¿no? La descripción de los datos siempre lo hacemos en un formato de tabla o en gráficas, ¿no? ¿Sí? Para que se entienda, ¿no? Ya de los 400 datos, seguramente un resumen analítico, ¿no? De todo lo que hemos observado o todo lo que hemos recogido, ¿no? Bien, los datos pueden clasificarse de dos maneras fundamentales. Se consideran todos los elementos de la población y se registran sus características, se denomina censo. Esto es lo que también estamos peleando ahora, ¿no? Todo el país está pidiendo censo, ¿no? Pero recuerden que el censo no viene necesariamente de... En estadística se refiere a toda la población, ¿no? Y una población, habíamos dicho que puede ser un conjunto finito de cosas que se están analizando en su totalidad, ¿no? Por ejemplo, si decimos nosotros que vamos a recoger datos de todos los estudiantes que estudian en el Instituto de SEM, digamos. Entonces, la población serían todos aquellos estudiantes que están matriculados en el Instituto de SEM, ¿no? Esa sería la población. Y si nosotros tomamos datos de cada estudiante, entonces estamos haciendo un censo dentro del instituto. Entonces, aplica la palabra censo cuando se consideran todos los elementos de la población. Bien. También podemos decir, si ustedes recuerden que estaban en colegio, ¿no? Cuando ustedes estaban en colegio, ¿cuántos estudiantes habían en su colegio? Entonces, si a cada uno le registramos los datos, por ejemplo, queremos saber características de ellos, y tomamos un formulario y por cada estudiante rellenamos un formulario, estaríamos haciendo un censo dentro del colegio, ¿no? O eso también podemos hacerlo si no, con todos los profesores que están dentro de un establecimiento, ¿no? Todos los profesores de un colegio. ¿Cuántos serían? 12, 15 profesores, digamos, ¿no? Digamos que son 15 profesores dentro de un colegio fiscal y además que es primaria, 15 profesores que existen, que sería todo el plantel docente, y se consideraría como población porque son todos los docentes de ese colegio, ¿no? Entonces va como población de ese colegio. ¿Me deja entender, no? Entonces se consideran todos los elementos, ¿sí? Todos los elementos de un conjunto finito se llama censo. ¿Está bien? Si seleccionamos algunos elementos de la población, pero no todos, se denomina muestra. Esto, por ejemplo, vamos a tomar una universidad como referencia, ¿no? Voy a adivinar, digamos, no sé la población exacta de la Galera de Moreno, pero imaginemos que fueran 1 millón de estudiantes. Y queremos nosotros analizar, por ejemplo, la preferencia de los estudiantes que frente a sabores de refresco, digamos, o de soda, ¿no? La preferencia de sus sabores. Y tenemos entre alternativas 3 sabores definidos y uno que vamos a categorizar como otros. Entonces vamos a tener 4 sabores, ¿no? Pero que tenga 1 millón de estudiantes, no vamos a preguntarle a todo el millón de estudiantes entre esas 3 marcas de referencia, o 3 sabores de referencia, si prefieren alguno de ellos, ¿no? Sería muchos recursos, mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tomamos una muestra determinada, ¿no?
¿sí? Del millón vamos a, por ejemplo, encuestar a 400 estudiantes, ¿no? ¿Ya? Y sobre 400 estudiantes, estos 400 estudiantes son la muestra y la población es el 1 millón de estudiantes. ¿Me dejas entender acá, no? ¿Sí, jóvenes? Entonces, aquí el concepto, población es el conjunto total de un grupo que se está analizando, ¿sí? De un grupo con características definidas. Y muestra es una porción de la totalidad de ese grupo. De esto, quiero que tomen bien en cuenta el ejemplo de los 15 profesores de plantel docente de primaria, que sería el total o la población total de docentes que existen en un colegio. Y la muestra sería, por ejemplo, que preguntemos a 2 o 3 profesores. Entonces, población no necesariamente significa que van a ser siempre muchos, ¿no? Sino que va a depender de cuántos integran a ese grupo o cuántos integran a ese conjunto de personas u objetos que se están analizando. ¿Ya? Entonces, eso quiero que entiendan, ¿no? Población, que es la totalidad de un conjunto de elementos. Y muestra es una porción más reducida de ese conjunto de elementos. Bien, también habrán visto en el último año de secundaria lo que se llamaba como teoría de conjuntos, ¿no? Conjunto universo vendría a ser esto y el conjunto A vendría a ser la muestra, más o menos. ¿Sí? Siempre el conjunto A era menor, ¿no? Se dibujaba como un círculo menor dentro del universo que era un cuadrado, ¿no? Si han pasado lógica en el colegio, ¿no? O si recuerdan. Muy bien, nosotros ahora vamos a pasar al tema de clasificación, ¿no? Los datos obtenidos suelen ser registrados en el orden que se recopilan. Para facilitar su interpretación y el análisis correspondiente, hay que ordenar, ¿sí? Ese es el primer detalle, ordenar los datos según su magnitud, ¿sí? Su magnitud según el valor que tienen, o agruparlos de acuerdo a sus características en los grupos más condensados. Bien, esto de su magnitud se refiere, por ejemplo, a los datos de tipo de intervalo y de razón, ¿ya? Y si no podemos ordenarlos según su magnitud, ¿sí? Podemos agruparlos de acuerdo a sus características. Esto se refiere a los niveles de nominal y ordinal, ¿sí? Entonces aquí dentro de sus características pueden entrar, por ejemplo, cuando ordenamos las poleras de color rojo, amarillo y azul, que dijimos, ¿no? Al principio. Entonces las ordenamos y después contamos, ¿no? Cuántas poleras por cada grupo tenemos. Bien. ¿Esto qué quiere decir? Que es subdividir los datos en subgrupos o clases. Bien, entonces aquí vamos a ordenarlo, ¿no? Como aquí estamos en el dibujo, en la gráfica que se ve, empezamos a hacer unos cuadros, ¿no? Donde ponemos en la primer columna, vamos poniendo las clases, ¿no? Las clases, o de cómo estamos clasificando estos datos. Bien, a este proceso se lo llama clasificación. Bien, aquí en esta gráfica además vemos que después de las clases, ¿sí? El nombre de clase, viene una columna adicional que se llama número de frecuencia. Bien, ¿y qué es la frecuencia, no? Y esto es ya para clasificar los datos, ¿no? Lo que llamamos distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias es el agrupamiento de datos en categorías mutuamente excluyentes. ¿Qué significa mutuamente excluyentes? Significa que los elementos que están contenidos en una categoría no pueden estar en otra categoría siguiente o anterior, ¿sí? Entonces se excluyen, ¿no? Los datos que están en una categoría solo pertenecen a esa categoría y no pertenecen a ninguna otra, ¿sí? Y además estos indican el número de observaciones en cada categoría, ¿sí? Ahora, como les he dicho, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, en el caso de las poleras, tienen 100 poleras, ¿sí? Y tienen 100 poleras en 3 colores, ¿no? Entonces, una polera no puede pertenecer al grupo, por ejemplo, de rojo y a la vez al grupo amarillo, ¿no? ¿Por qué? Porque o es rojo o es amarillo, pero no puede ser las dos. Eso significa excluyente, ¿sí? Y además, que indica el número de observaciones, significa que nosotros vamos a contar todas las poleras rojas, anotamos, todas las poleras amarillas, anotamos, todas las poleras azules, anotamos,
Y después sumamos y nos tiene que dar las 100 observaciones, ¿no? Los 100 elementos. ¿Ya? Esto significa, ¿no? Bien. Hasta ahí un poco de teoría, ¿no? Ahora, ¿cómo elaboramos la distribución de frecuencia? Bien, la distribución de frecuencia la vamos a elaborar de la siguiente forma. Primero, nosotros tenemos que crear un cuadro con estos datos, ¿no? Uno que se va a llamar clase, ¿sí? Y aquí esto es simbólico, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Dentro de la clase, si los datos son nominales o u ordinales, vamos a poner aquí, por ejemplo, rojo, amarillo, azul, ¿no? En el caso de los nominales. O vamos a poner, por ejemplo, excelente, bueno, regular, malo, muy malo, ¿no? En el caso de los ordinales. Bien, esas son las clases. Ahora, si tenemos datos de intervalo y de razón, ¿sí? Vamos a anotar aquí, por ejemplo, si son de razón los ingresos del padre, ¿no? Los ingresos del padre de cada familia. En la clase vamos a anotar, por ejemplo, los que ganan desde 0 hasta 10.000, digamos. Los que ganan de 10.000 a 20.000, los que ganan de 20.000 a 30.000, los que ganan de 30.000 a 40.000, los que ganan de 40.000 a 50.000, ¿no? Entonces, esas son las clases o grupos, ¿ya? Eso en la primera fila de clases. Y en la parte de frecuencia, lo que vamos a anotar va a ser cuántos elementos de lo que nosotros estamos observando pertenecen a cada clase, ¿no? ¿Sí? En el caso de las polaridades, ya hemos dicho que si eran rojo, amarillo y azul, entonces la frecuencia era el número de poleras que pertenecían al rojo, ¿no? El número de poleras que pertenecían al azul y el número de poleras que pertenecían al amarillo, ¿no? Bien. Estas dos diapositivas indican esto, ¿no? Entonces, vamos a empezar con un ejercicio, ¿ya? Y este va a ser nuestro ejercicio guía. Si usted le presta mucha atención a este ejercicio, porque este ejercicio nos va a acompañar hasta el final, ¿sí? Hasta el final, hasta el final, sí, hasta poquito después del primer parcial nos va a acompañar este ejercicio. Porque mientras vamos avanzando en clase, vamos aumentando más detalles de análisis, ¿no? Bien. Tenemos el ejemplo 1. De acuerdo con los registros de venta, ¿sí? Wigner Pontiac vendió 80 vehículos el mes pasado. Ya, nos está dando aquí un dato, ¿no? 80 vehículos el mes pasado. La tabla muestra el precio que pagaron los clientes por cada vehículo. Bien. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer en cualquier elemento o registro o ejercicio que nos den o datos que nos pasen es verificar que existen los 80 vehículos, ¿no? ¿Sí? Puede ser alguna vez que les pasen menos datos, entonces tienen que pedir los 80 o trabajar sobre lo que realmente les están dando. Entonces veamos, ¿ya? Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos por columna. Y tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 columnas, ¿no? Tenemos 8 columnas por 10, son 80, ¿no? Entonces aquí están los 80 elementos, 80 datos que nos están brindando, ¿no? Bien, ahora, ¿qué nos dicen estos datos? Estos datos nos está diciendo que son los precios de venta de los vehículos vendidos en el mes pasado en la agencia, ¿no? En la agencia Wigner Pontiac. Un vehículo se vendió a $20,197, otro vehículo se vendió a $20,372, ¿sí? Vemos más acá, otro vehículo se vendió a 15,000, ¿sí? Otro vehículo se vendió a 32,925, otro vehículo se vendió a 32,851, ¿sí? Entonces, pero tenemos los 80 vehículos que se vendieron el pasado. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros? Habíamos dicho al principio que lo primero que se hace es se registran en un orden, ¿no? Tenemos que ordenarlos. Entonces, ¿cómo lo vamos a ordenar? Para ordenarlos necesitamos crear las clases y las frecuencias. Ahora, ¿cómo creamos las clases? ¿Sí? Las clases o número de clases se llama, o vamos a interpretarlo con la letra K, el número de clases. Bien,
El criterio para seguir a determinar el número de clases es que el mismo sea suficientemente pequeño para lograr la simplificación deseada, pero lo suficientemente grande para minimizar los posibles errores de clasificación. Se recomienda, esto es la recomendación, que el número de clases sea entre 5 y 15 clases. ¿Qué significa esto? Que en este cuadradito de aquí se recomienda que sean 5 elementos, ¿sí? O 5 grupos como mínimo y 15 grupos como máximo. Eso es lo que se recomienda. Bien, esto es lo que nos dice esto, ¿no? Esta es la fórmula que nos dice que K puede ser mayor o igual que 5, pero tiene que ser menor o igual que 15, ¿no? Entonces puede tomar valores entre 5 y 15. ¿Cómo sabemos qué valor tomar, no? Porque entre 5 y 15 está el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y 14 y 15, ¿no? Entonces, ¿qué valor entre ese grupo vamos a tomar? Tenemos el criterio 1 para determinar el número K. El criterio 1 nos dice que podemos utilizar la regla del exponente, donde el número 2 elevamos al número K, ¿sí? Que nosotros vamos a ir seleccionando, por ejemplo, K5, digamos 2 elevado a la 5 nos va a dar 32. Y tiene que ser mayor que N. N es el número de elementos observados. Entonces, ¿cuántos elementos teníamos acá? 80, ¿verdad? Teníamos 80. Entonces aquí N vale 80. Tenemos que encontrar un K lo más pequeño posible, pero que cumpla estas reglas. 2 elevado a ese número pequeño, que sea mayor que las 80 observaciones. El número más pequeño de K era 5, ¿no? 2 elevado a la 5 nos daba 32, ¿sí? 32 es mayor que 80. Menor. Menor, ¿no? Entonces no cumple, ¿no? Entonces 32 no puede ser. Entonces K5 no puede ser. K6 es mayor que 80. K6, entonces tenemos 2 elevado a la 6, es 64. 64 es menor que 80, no, ¿no ves? 64 es menor que 80, entonces no puede ser 6 clases porque no son suficientes. Si escogemos K7, ¿sí? Entonces tenemos 2 elevado a la séptima potencia, nos da 128. Ahora 128 es mayor que 80. Sí, ¿no ves? Sí, en consecuencia el número de clases que se recomienda es 7. Entonces, aquí acá estamos seleccionando y nos dice que aquí el número de clases tienen que ser 7. 5 es muy pequeño, ¿sí? 15 es muy grande. El número óptimo que está recomendando este criterio 1 es 7. Entonces aquí aumentaríamos, ¿no? 5, 6 y 7, ¿no? El número de clases. 7 filas, entonces. Bien, pero aún dudamos, digamos, que ¿será que es el valor óptimo? Entonces tenemos un segundo criterio, ¿no? Podemos usar cualquiera de los dos criterios para determinar el número K. Esta se llama la regla de Sturges, ¿no? Por su creador, ¿sí? Sirve para determinar un valor aproximado de K. Puede sufrir modificaciones de acuerdo al criterio del estadístico y problemas de redondeo. ¿Ya? Recordemos que el número K no va a ser siempre cerrado, ¿no? Aquí nos da una recomendación, además, ¿no? Dice que el número de clases, ¿sí? Tiene que ser suficientemente pequeño para lograr la simplificación deseada, ¿sí? Para reducir o para agrupar los datos, pero suficientemente grande para minimizar los posibles errores de clasificación, ¿sí? Entonces, cuando esto es, a veces, hace la excepción, ¿no? Cuando queremos minimizar los posibles errores de clasificación, podemos tener, según el criterio del estadístico, ¿sí? Puede tomar como referencia el número K que le está recomendando. ¿Ya? Entonces, cuando le está recomendando, si les recomienda 7 y ustedes consideran que 7 es el número óptimo, aplican 7. Pero si los datos son muy cercanos, por ejemplo, tal vez pueda agruparlo de otra forma. Pero este es un buen criterio para iniciar el número de clases. Y la regla de Sturges hace lo mismo, ¿no? Si tienen ustedes también lo mismo, dicen, ¿no? Criterio del estadístico y problemas de redondeo. La regla de Sturges, ¿cómo funciona? Nos dice que K va a tomar el valor de 1, ¿sí? Más el producto de 3.3 multiplicado por el logaritmo, ¿sí? El logaritmo del número n. Entonces aquí, ustedes toman su calculadora.
Les voy a compartir calculadora para que vean cómo se saca esto. Bien, pueden ver mi calculadora, ¿no? Sí se ve, ¿no? Entonces, bueno, usted tiene que conocer su calculadora, ¿no? Si trabajan con la calculadora de la computadora, dependiendo de la versión, la calculadora tienen diferentes formatos, ¿no? Pero en este caso, vamos a ver cómo saca esto. 80 y logaritmo, ¿ya? Este es el logaritmo de 80. Ahora, ese valor nos da 1.9. Ese valor lo vamos a multiplicar por 3.3, ¿sí? Y este nos da 6.28. Ya, este valor nos da 6.28. Y tenemos que sumarle más 1. Y esto nos da 7.28. Entonces, nos está diciendo que K es igual a 7.28. Si nosotros lo redondeamos, tenemos 7.28, 7.2, 7, ¿no? Redondeándolo. Entonces, la regla de Sturges también nos recomienda 7 clases. Bien, aquí está el desarrollo, ¿no? K igual a 1 más 3.3, logaritmo de 80, y nos da 7.28, donde K es aproximadamente 7. Bien. Hasta aquí se comprende, jóvenes, de cómo se determina el número K. Ingeniero, ese 3,3 logaritmo, ¿eso se aplica en todos los ejercicios o varía, va a cambiar? El 3.3 es una constante, se va a aplicar para todos los ejercicios. El que va a cambiar solo va a ser la n, ¿no? La n que va a depender mucho del número de observaciones que ustedes le van a dar de estos elementos, ¿no? Ya, bueno, esa era mi duda, licenciado. Ya. Bien. Entonces ya estamos empezando a crear la tabla, ¿no? Ya sabemos que van a haber 7 clases, ¿sí? Ahora tenemos que crear, y ya sabemos que tenemos que tener 7 filas. Ahora tenemos que crear el nombre de cada clase, ¿no? El rango de cada clase, o el intervalo de cada clase. ¿Sí? ¿Cómo vamos a agrupar? Porque aquí está desordenado, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros tenemos que entender qué es el alcance y qué es el rango. Bien. El alcance es el intervalo cerrado definido por los datos de menor y mayor valor, mínimo y máximo. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que de estos valores que tenemos acá, de estos 80, lo vamos a ordenar. Bien, los ordenamos y después vamos a determinar el mínimo y el máximo. El mínimo y el máximo, ¿sí? La diferencia entre esos dos, ¿sí? Se llama rango, ¿no? Y el alcance es el valor mínimo y el valor máximo. Y el rango es la longitud entre esos dos datos, ¿no? La diferencia entre esos datos. Aquí en el gráfico ustedes pueden ver, ¿no? El alcance es el máximo, aquí está representado con el punto verde, y el mínimo con el punto rojo, ¿no? Ese es el alcance, esos dos valores. Y el rango es la longitud, ¿no? La separación que existe entre el máximo y el mínimo, ¿sí? Lo que está aquí en amarillo. ¿Se entiende, no? Bien, ahora pasamos a los intervalos de clase. Los intervalos de clase, ¿sí? Ya sabemos que tenemos 7 clases, ¿no? Entonces tenemos que, ¿qué grupos van a pertenecer a cada clase? Entonces, clasificar los datos en K grupos, en este caso en 7 subgrupos, equivale a particionar el alcance, esto del máximo y el mínimo, en K partes. En nuestro caso va a ser 7 partes, llamados intervalos de clase o simplemente clases, que se nota por I sub I, ¿sí? Igual a 1, 2, 3, 4, hasta alcanzar el número K. En este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Las clases deben ser mutuamente excluyentes. ¿Qué significa esto? Sin traslado, ¿sí? No tiene que haber esa posible confusión entre que un número pertenezca a la primera o a la segunda clase. Y colectivamente exhaustivas. ¿Qué significa esto? Sin vacíos, ¿sí?
tal que la unión de las clases sea igual al alcance. Bien. ¿Qué significa esto? Que el valor mínimo y el valor máximo de la primera clase y la última clase tienen que comprender o tienen que abarcar todo el alcance, ¿no? O sea, tienen que abarcar el valor mínimo y el máximo de los datos presentados. ¿Ya? Ahora vamos con otro concepto, el ancho de clase. El ancho de clase, también llamado amplitud de clase, el ancho de clase es la longitud de un intervalo de clase. El ancho de clase también se denota como W. Y vamos a tomar esta fórmula. W es igual al rango, ¿sí? Que es el valor máximo o mínimo de los valores observados, dividido entre el número de clases. Entonces, ese es el ancho de clase. Donde W es igual también al límite, al valor límite, ¿sí? De la clase siguiente menos la clase actual. Enseguida le voy a aplicar esto, ¿no? Esto de acá es el valor absoluto o diferencia, o el ancho de clase. Bien, determinar el intervalo de amplitud. Bien, vamos, esto lo vamos a entender ahorita mejor con un Excel ya. Bien, vamos a pasar esto acá. Y acá. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí se ve, ¿no? Sí, ingeniero, sé. Ya, bien. Sí, se ve. Lo primero que tenemos que hacer es, antes de seguir avanzando, es tener la totalidad de estos datos, ¿no? Vamos a ver si podemos pasarlo directo acá. No podemos pasarlo directo, vamos a pasarlo con... ¿qué se hizo? Vamos a pasarlo con Word primero ya. Vamos a seleccionar todo, vamos a copiar y después vamos a ir al Excel. Y vamos a pegarlo. Y ya tenemos todos los datos, ¿no? Sí, tenemos los 80 datos. Sí. Bueno, cuando tengan datos así y no puedan pasarlo de forma directamente al Excel, el Word es buena ayuda. Y esto, bueno, estábamos acá. Ya están los 80 datos. Ahora, ¿cómo ordenamos en Excel? Vamos a agregar aquí una fila. ¿Sí? Insertar. Estos son los 80 datos de autos vendidos, ¿no? Precios de auto. Entonces le vamos a poner un título de precio. ¿Ya? Y después de esto, nosotros nos vamos a ir, ¿sí? Aquí, donde dice datos. Acá, datos. Y aquí hay una parte que dice filtro, ¿no? Todos los que estén ahorita en su computadora pueden hacer seguimiento de esto, ¿no? Filtro. Y una vez lo tenemos en filtro, le damos aquí en el triángulo de selección y le damos ordenar de menor a mayor valor. Y esto automáticamente nos los ordena de mayor a menor. ¿Sí? Tenemos los 80 datos y tenemos de menor a mayor valor. Entonces nosotros queremos saber, por ejemplo, el valor mínimo. ¿Sí? Mínimo. Y nosotros sabemos que el valor mínimo es este. Después también queremos saber el valor máximo. Y nosotros sabemos que el valor máximo es el último, ¿no? Y el más grande. Aquí. Bien. Y después nosotros queremos saber el rango de estos datos, ¿no? El rango, ¿sí? Y el rango dijimos que era la diferencia entre el máximo menos el mínimo. Entonces, el rango son 20.379. Bien. Hasta ahí va el tema de rango. Bien. Esto que estamos viendo ahorita de rango, eso nos dice, ¿no? Rango. Luego tenemos que crear los intervalos de clase. Ya hemos visto alcance, rango, ¿no? Estos dos datos aquí se llaman alcance y este es el rango. Ahora, para los intervalos de clase, sabemos que el número i
Así vamos a crearlo. Y después viene I sub I, que es el intervalo de clase. Y luego viene la frecuencia denotada con una F minúscula o también con una N minúscula, ¿sí? Otros autores le ponen este F sub I y también le ponen N sub I, ¿ya? Le pongo el subíndice, perdón, le pongo el guión bajo indicando que lo que sigue después del guión bajo es un subíndice, ¿no? Como aquí en el cuadrito del Excel no puedo construir ese I sub I, entonces entiéndanlo así, ¿ya? Como que es un subíndice. Luego, en el índice este, sabemos que tiene que haber 7 filas, ¿no? Es lo que hemos encontrado. 7 filas. Entonces, ya vamos creando esto. Hasta acá. Y creamos nuestra tablita, ¿no? Vamos creando la tablita así. ¿Sí? Además, sabemos que aquí abajo tiene que sumarse la totalidad de los elementos, ¿no? ¿Cuántos elementos eran? Aquí tienen que ser 80, ¿no? Tenemos que verificar que hayan 80 ahí. ¿Sí? Lo vamos a hacer al final, pero vamos adelantando que son 80. Ahí tiene que habernos 80 con la suma. Y aquí vamos a poner el símbolo de suma. ¿Sí? ¿Dónde está? Bueno, me gusta este símbolo, sumatorio. ¿Ya? Lo que va a significar que en esta hilera de acá, todo lo que va a estar aquí al final, va a significar que se suma todo lo de arriba, ¿no? Eso va a significar. Bien. Aquí tenemos las clases. Ahora tenemos que ponerle nombre a los intervalos de clase, ¿no? Los intervalos de clase, ¿cómo los vamos a calcular? Y esto es lo que nos dice, ¿no? Acá, el intervalo de clase, tenemos que el intervalo o ancho de clase se determina con el rango dividido entre el número de clases. Entonces aquí vamos a poner el ancho de clase como W va a ser igual al rango dividido entre el número K, que era 7, ¿no? Aquí vamos a poner 7. Y aquí vamos a poner K. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que el ancho de clase que nos sale por cálculo es 2911. ¿Sí? Y 2911 con 28, entonces es muy inexacto, ¿no? Nosotros, como criterio de estadístico, tenemos que redondear estos valores, ¿no? Al valor siguiente superior, ¿no? Y que tiene que ser múltiplos de 10 o de 100. En este caso, como el valor es 2000, ¿sí? Redondearlo a 2920 no sería muy significativo. Entonces, nosotros tenemos dos opciones, ¿no? Podemos redondearlo a 2920 o redondearlo en rango de 100, que significaría 2900 más 100 sería 3000, ¿no? O redondearlo en el rango de 3000. Entonces, podemos tener salto de 2920 o de 3000 para rellenar acá. Pero lo más óptimo siempre va a ser tener saltos representativos, ¿no? Entonces, aquí en este caso nos conviene tener el salto de 3000, ¿sí? Vamos a redondearlo a 3000. Ahora, como hemos redondeado a 3000, nosotros tenemos que calcular el nuevo rango, ¿no? El nuevo rango. ¿Sí? Rango seleccionado. ¿Cómo es el nuevo rango seleccionado? Va a ser igual a los 3000 multiplicado por las 7 clases, ¿no? Ahora nuestro rango es de 21.000 y el rango del ejercicio son de 20.679. Como observan ustedes, no hay mucha diferencia, ¿no? Hay casi 621, ¿no? 621 de diferencia. Y esto vamos a tener que calcularlo, ¿no? La diferencia, ¿sí? La diferencia va de 21.000 menos los 20.000, no a 621, ¿no? Ahora, para crear los rangos de clase para el primer elemento y para el último elemento, lo que se recomienda es que este valor de acá, ¿sí? Se encuentre la mitad, ¿no? La mitad de la diferencia para el principio y para el final. Esto significaría que esto va a ser igual dividido entre 2. Esto nos dice que tendríamos que más o menos restarle 310 al primer valor a este y sumarle 310 a este. ¿Sí?
Eso nos dicen. Es como una guía, no es una regla a rajatabla, no es como una guía. Entonces nosotros podemos decir a este mínimo y máximo que tenemos acá, vamos a copiarlo acá y lo pegamos acá. Le vamos a sumar 310, porque si no, a este tendríamos que restarle, ¿no? Este valor menos este valor, ¿sí? Serían 12.236. Y a este otro tendríamos que sumárselo, es lo que más o menos nos sirve de guía, ¿ya? Bien, y no nos sale unos valores muy próximos, ¿no? Pero sí nos permite lo siguiente. Tenemos 21.000 y tiene que abrazar 20.379 datos. Si yo tomara 12.236 no sería muy representativo, ¿no? En su lugar voy a tomar 12.000, por ejemplo, 12.000. Y a estos 12.000 le voy a sumar más los 21.000 del rango seleccionado, me va a dar 33.000. La pregunta aquí va. ¿Estos dos valores que yo he seleccionado abarcan estos dos valores? ¿Están contenidos dentro de esto que está en amarillo? ¿Jóvenes? Sí, ¿no ven? Dicen de nuevo la pregunta. La pregunta es, si yo tengo un rango o un alcance desde 12.000 hasta 33.000, ¿abarcan los valores mínimos y máximos de los datos que nos han presentado? Sí, abarca, licenciado. Abarca, Abarcan, ¿no? licenciado. Si hubiera Entonces, sido mayor, no abarcaría. Sí, sí. licenciado. Entonces, ahora también este de aquí que hemos calculado como guía abarcan, ¿no? Pero este de aquí con saltos de 3.000, lo que queremos evitar son estos dos últimos dos números, ¿no? Que sean múltiplos de 10 o que sean múltiplos de 100. Eso es lo que queremos, ¿no? Lo que queremos, y queremos evitar esto que sean los decimales y las unidades. Entonces, preferimos tomar valores que sean en orden de miles, ¿no? Entonces, 12.000, 33.000 que abarcan esto, ese va a ser nuestro rango seleccionado. Entonces, aquí nosotros vamos a empezar primero con el primer valor que va a ser, vamos a usar el símbolo de corchete para indicar que es el valor que sigue o que se antecede a ese símbolo, se incluye dentro del rango. En este caso, vamos a decir que esto parte desde 12.000 hasta 15.000. Ahora vamos a usar el símbolo de la jineta para decir que no incluye los 15.000 exactos, ¿no? Es hasta lo más próximo a 15.000 sin tomar en cuenta el 15.000. Entonces esto puede ser, por ejemplo, 14.999.9999999. Lo más próximo al 15.000 sin tomar el 15.000. Ese es el primer rango. Y el ancho de clase que hemos seleccionado es 3.000. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a tener 12.000 más 3.000, 15.000, ¿no? Y en la siguiente clase, tenemos que va a incluir el 15.000 hasta más 3.000 serían 18.000. ¿Sí? Hasta el 18.000 sin incluir el 18.000. En la siguiente clase, desde 18.000 hasta 21.000 sin incluir el 21.000. La siguiente clase, desde 21.000, aquí se incluye 21.000 hasta 24.000 sin tomar en cuenta el 24.000. Después tenemos 24.000 hasta 27.000. ¿Sí? Luego tenemos 27.000 hasta 30.000 sin tomar en cuenta el 30.000. Y finalmente, desde 30.000 hasta 33.000. Y como este es el último valor, y además nos dijimos que era el máximo, aquí sí lo vamos a incluir. Entonces aquí, para este caso, vamos a poner corchete cerrado. Para nuestro entendimiento, los corchetes significa que incluye el valor y la jineta, o el símbolo de mayor, menor que, va a decir que no incluye el valor, el último valor, ¿no? En este caso, el 15.000 no lo incluye, pero sí se aproxima mucho. Entonces, todos los valores que estén muy cerca del 15.000 van a estar dentro de este rango, ¿no? ¿Me das a entender acá, no? ¿Sí, jóvenes? ¿Me dejo entender acá? Ingeniero, ahí el salto lo hizo de 3.000, ¿no? De 12.000 a 15.000, de 3.000, ¿no? Hizo el Sí, de salto. 3.000. Eso es lo que seleccionamos acá, ¿no? No lo resalté, pero es por esto acá. Por el ancho de Es clase. por eso. Por esta razón. Ah,
Ya, ¿Ya? por esa razón, entonces, no es así por así. No. Tenemos el rango, tenemos el número de elementos, perdón, el número de clases y hacemos la división, ¿no? Aquí el cálculo matemático nos dice que el salto, para que sea exacto entre estos valores, tendríamos que hacerlo de 2911 con 28,57,1, ¿no? Para que sea exacto entre 12.546 a 32.925. Pero si ustedes hacen el salto con este valor, les va a salir muchos decimales en medio, ¿no? No van a entenderlo. ¿Me vas a entender? No lo van a entender. Recordemos que queremos que se entienda, ¿no? Tiene que tener un orden y tiene que ser entendible, ¿no? Esa es la razón de clasificarlos, de ordenarlos, clasificarlos, ¿no? Y presentarlos. Bien. Entonces, nos sirve de guía, pero procuramos redondear al siguiente valor. Dijimos que el siguiente valor en el orden de 10 era, por ejemplo, 2.920, ¿no? Ese era el otro valor recomendado. Pero como los números son relativamente grandes, 20.000, entonces dijimos que sería más recomendable tener de 3.000, ¿no? Entonces, por 3.000 tenemos este rango de 21.000, la diferencia es 21, 310, y 310 nos sirve para restarle al mínimo, sumarle al máximo la mitad. Esto se llama excedente o diferencia, ¿sí? Y esto nos sirve de guía para ver si nos podemos aproximar a uno de los dos valores, ¿no? Que sean más representativos. En este caso seleccionamos 12.000 y 33.000. ¿Sí? Seleccionamos eso y verificamos que abarquen estos dos valores, ¿no? Estos dos valores. Es importante que se abarquen esos valores, ¿no? Estos de aquí. ¿Ya? Lo amarillo tiene que abarcar a esto que está al principio, ¿no? Mínimo, máximo. Si no abarca, ya ahí estamos mal, ¿no? Estamos equivocándonos. ¿Listo? Entonces, una vez seleccionado el mínimo, ya solo sumamos 3.000, ¿sí? Hasta 15.000, después más 3.000 hasta 18.000. Y el último valor tiene que terminar entre 33.000, ¿no? Que eso es lo que nos dice 7 clases y con un rango de 21.000, ¿no? Esto de acá. ¿Correcto? ¿Se entiende hasta acá, no? ¿O alguna pregunta? Algo que no hayan entendido, tienen la libertad de preguntar, ¿no? Si requieren o si necesitan que algún punto de lo que hemos hablado se necesite repetir, se va a repetir. Solo expónganlo, ¿no? Expongan sus dudas. ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? O una de dos, ¿no? O se comprendió todo o están dudando todavía. ¿Se entendió? María Marcela, Marco Antonio, Jimmy, Eliane. Nadie responde. ¿Se entiende, Inge? Sí, Una consulta. Esas iniciales o esas letras, la K, la W, ¿será que al ladito lo puede poner el significado? Para que también un poquito podamos comprender. K es el número de clase, ¿no? Ya, lo coloco. El número de clase. Y W es el ancho de clase. Esa era mi duda. Estaba con duda del significado de esas iniciales, Inge. Gracias. Ya, de todas maneras esto estaba en la diapositiva, ¿no? Recordemos que la clase pasada les había subido la diapositiva 1 y la diapositiva 2, ¿no? Quienes deseen se pueden ir adelantando también, ¿no? Yo hoy día voy a subir la diapositiva 3 para la siguiente clase y van analizando, ¿no? Bien.
Licenciado, ¿le puede sacar una captura como para que sea esto un material de apoyo? Mm, claro, de hecho tenemos capturas dentro de la diapositiva, solo que es más entendible cuando vamos elaborándolo paso por paso, ¿no? También se los puedo pasar el Excel si requieren. Se los puedo pasar el Excel a la plataforma. Sí, Lisa, por favor. Bien, Por favor, licenciado. lo que yo necesito es que ustedes en el desarrollo de las clases vayan entendiendo, ¿no? Que vayan entendiendo cómo se está haciendo cada paso, ¿no? Y si tienen alguna duda en alguna parte de que no saben cómo salió algo, pregunten, no lo dejen para el final. Bien, continuamos entonces. Ya tenemos el ancho de clase, ya tenemos el intervalo de amplitud, que esta era la I, ¿sí? Aquí la I, esto es lo que habíamos hecho ahí en el Excel, el valor máximo menos el valor mínimo dividido entre K, nos daba 7, nos daba 2911, que era este valor, ¿no? ¿Está? Este, ¿no? 2911. Y que podemos redondear a 2920 o a 3000. Aquí se recomienda que lo redondeemos a 3000. Los límites de clase, ¿sí? Los límites de clase son estos elementos de acá, que es corchete cerrado 12.000, corchete abierto o jineta abierta 15.000, ¿no? Estos son los límites. Límite inferior de la primera clase, límite superior de la primera clase, ¿no? Lo mismo aquí, ¿no? Límite inferior de la segunda clase, límite superior de la segunda clase, ¿no? Cada una de estas es clase, ¿no? Esta es la primera clase, esta es la segunda clase, la tercera clase, cuarta clase, quinta clase, sexta clase, séptima clase, ¿no? Son 7 clases cada uno. Bien, esta diapositiva corresponde a eso, ¿no? Los intervalos. Bien, aquí hay lo que les estaba intentando explicar hace rato. Dice, si los intervalos en dólares son, por ejemplo, 1.300 a 1.400 y 1.400 a 1.500, ¿sí? El valor 1.399 pertenece a la primera clase, ¿sí? Recordemos que aquí tendría que haber un corchete y aquí la jineta, ¿no? Entonces, dentro de la primera clase van a estar todos los valores, ¿sí? Desde 1.300, incluido 1.300, hasta 1.400, sin incluir el 1.400. Por lo tanto, el 1.400 pertenece a la segunda clase, ¿no? Porque la segunda clase incluye 1.400 y se acerca mucho hasta 1.500 sin incluir 1.500. Bien. En el caso de Winner Pontiac, aquí estamos dando la amplitud de 21.000, lo que ustedes han visto en el Excel, ¿sí? 21.000, después hacen la diferencia de rangos, el excedente que son los 621, ¿sí? Todo ese texto, si se los hubiera presentado en la posición no lo iban a entender, pero en el Excel se entienden. Y finalmente esto, ¿no? De la agencia Winner Pontiac, aquí está poniendo con dólares, ¿no? Dólares de 12.000 hasta 15.000, de 15.000 a 18.000, ¿no? Lo mismo que nosotros hemos expresado acá, ¿sí? Tal vez aquí al principio pudimos haber dicho expresado en dólares, ¿no? ¿Sí? Aquí, un paréntesis, expresado en dólares. ¿Sí? ¿Sí? Y sabemos que esto está desde son $12.000 hasta $15.000. Bien, y significa lo mismo que está acá, ¿no? Lo mismo, exactamente lo mismo. Frecuencias absolutas. Bien, ahora vamos a pasar a la otra columna, ¿no? Ya hemos explicado lo que es el número de clases, ¿sí? O las clases, que son 7 clases, que también aquí es el número de clases, K, y significa como índice, ¿no? Índice 1, 2, 3, 4. Esto recordemos que esto siempre va a tener 5 como mínimo y 15 como máximo, ¿no? I sub I es el intervalo de clase y F sub I o N sub I es la frecuencia absoluta, ¿ya? Una vez decidido el valor de K y calculado el ancho de clase, ¿sí? Anchos de clases iguales o no, esto, cuando no son iguales, bueno, cuando presentas estas características, ¿no? Dependiendo del ejercicio, más adelante vamos a ver. También pueden ser los anchos de clases, cuando tenemos esta I sub I, en el caso de los nominales y de los ordinales, van a tener los colores, por ejemplo, ¿no? O excelente, bueno, regular, ¿no? Aquí se va a poner eso. ¿Ya? Y la frecuencia va a ser el número de observaciones que pertenece a cada grupo. Ahora, mediante la tabulación o chequeo se determina el número de datos.
contenidos en cada clase y este número se anota por N sub I o NI o FI. ¿Sí? Esto es frecuencias absolutas. Bien, de tal manera dice que cada clase, ¿sí? N sub I, va a ser mayor o igual a 0 o va a ser menor o igual que el número total de observaciones. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que cada una de estas va a tener el valor entre 0 y el valor máximo de observaciones, que serían 80, ¿no? Entre 0 y 80. Eso es lo que nos quiere decir esta expresión de acá. Luego nos dice que todos los elementos n sub i, ¿sí? Desde la primera i, desde el correspondiente a 1 hasta el último valor n, ¿sí? Corresponden al valor n. Aquí tal vez hubiera sido ideal en lugar de n ponerle k, ¿no? Desde la primera clase hasta la última clase. Aquí debe ser k, ¿sí? De todos los valores n sub i. Esta fórmula que nos dice, lo que nos está diciendo es que la suma total de estos elementos de aquí nos tiene que dar acá, tiene que ser la cantidad total de observaciones que hemos tenido. Para nuestro caso son 80, ¿no? Esto quiere decir que todos los elementos que pongamos acá, sumados, nos tienen que dar 80. Eso es lo que nos dice esta fórmula de sumatorio. Bien. Ahora, encontrar el número de elementos de cada clase. ¿Esto en qué consiste? Ya como lo tenemos ordenado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar todos aquellos elementos que corresponden desde 12.000 hasta 15.000 sin incluir el 15.000. Entonces veamos, desde 12.000 hasta 15.000, ¿no? Este ya es 15 hasta aquí. Todos estos elementos, ¿sí? Sumamos, ¿cuántos elementos son? En el Excel aquí abajo dice recuento, no sé si pueden ver mi puntero. Aquí en la parte inferior. Dice el número de celdas seleccionadas que contienen datos. Recuento 8. Si nosotros contamos va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Ese es el recuento, ¿no? Contar las celdas que tienen datos. Entonces nos dice que entre 12.000 y 15.000 hay 8 datos. Entonces ponemos 8. Luego, entre 15.000 y 18.000 tenemos 15 hasta 18. Veamos, 18, 18 hasta aquí. Sin tomar en cuenta el 18.000, ¿no? Entonces no nos vamos a pasar 18.000. Hasta aquí son 23 filas, ¿no? Una columna. En el recuento también nos dice 23. Bien, aquí son 23. Luego tenemos desde 18.000 hasta 21.000. Entonces partimos 18.000 hasta 21.000. Hasta acá. Recuento nos dice que son 17 datos. Entonces anotamos 17 acá. Jóvenes, ¿se va entendiendo hasta acá? Sí, ingeniero. Ingeniero, se entiende, está un poco más claro. Bien, el siguiente valor va desde 21.000 hasta 24, ¿no? Hasta 24.000, sin tomar en cuenta el 24, hasta acá. Recuento 17 también. Vamos a poner otro color, 17. Desde 24.000 hasta 27. Desde 24 hasta 27. En otro color, recuento 8. Desde 27 hasta 30.000. Hasta acá, ¿no? Recuento 4. Y finalmente desde 30.000 hasta 33.000. Entonces tenemos recuento 3, ¿no? Bien. Ahora, la última casilla dijimos que iba a ser la verificación, ¿no? Tenemos que hacer suma, ¿no? Sumatoria, suma, y sumamos todos estos elementos, ¿no? Y cerramos paréntesis y le damos enter. Y nos suma todos estos elementos y nos da 80, ¿no? Teníamos 80 datos, ahora tenemos estos 80. Hasta aquí, ¿qué hemos hecho? Todo esto es un resumen, ¿no? Esto es el primer resumen, ¿no? ¿Se entiende hasta aquí, jóvenes? Ya lo hemos ordenado, ya lo hemos clasificado, claro. y lo estamos resumiendo, ¿no?
Bien, sigamos con la diapositiva, ¿ya? Ya estamos próximos a terminar. Entonces tenemos aquí que el número de observaciones en cada clase se llama frecuencia de clase. En la clase de 12.000 a 15.000 hay 8 observaciones y en la clase de 15.000 a 18.000 hay 23 observaciones. Por consiguiente, la frecuencia de clase de la primera clase es 8 y la segunda es 23. En todo el conjunto de datos hay 80 observaciones o frecuencia, ¿no? Que será la N, ¿no? 80 observaciones. Bien, verificamos también esto, que lo hayamos hecho correctamente. La distribución de frecuencia de los precios de venta del mes pasado de la agencia Winner Pontiac, ¿sí? Esta es la tablita de resumen. De 12.000 a 15.000 es 8. ¿Sí? Verifiquemos a ver aquí, vamos a compartir. Tenemos 8, 23, 17, 17, 8, 4, 3, ¿no? Corresponde también a lo mismo que habíamos hecho. Bien. Ahora, vamos a verificar que hayamos entendido todo, ¿no? Esto de aquí, nosotros vamos a hacerlo en el práctico número 2, que hoy les voy a subir. Ya pueden ir avanzando, ¿no? Con los primeros ejercicios, ¿ya? Pero para verificar que hayamos entendido, eso de aquí vamos a resolverlo, ¿ya? Ejercicios en clase. Durante la temporada de béisbol de 1998 en Estados Unidos, Mark McGee rompió el récord de carreras realizando 70. ¿Sí? La más larga fue de 550 pies y la más corta fue de 340 pies. Es interesante hacer notar que la carrera que rompió récord fue solo de 341 pies. Se desea elaborar una distribución de frecuencias con las latitudes de estas carreras. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas clases debería emplearse? La primera pregunta. ¿Cuántas clases debería emplearse? Vamos a poner una hoja más acá. Les voy a poner, para que tengamos presente esto acá. Así que me permite escribir aquí. Es las fórmulas, ¿no? Las fórmulas se le ponen acá. Esa es la primera regla de K y la regla de Sturges nos decía que K es igual a 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo de n, ¿no? Vamos a poner entre paréntesis n. ¿Correcto? Entonces, con estos datos, ustedes resuelvan. Durante la temporada de béisbol de 1998, ¿sí? Rompió el récord de carreras realizando 70. ¿Cuántas carreras realizó? 70, ¿no? 70. ¿Cuál fue el más largo, digámoslo, o el valor máximo de la carrera? 550 pies. Valor máximo, 550. ¿Cuál fue el valor mínimo? 340 pies. 340. Entonces aquí, ¿cuánto es el rango? El rango era el máximo menos el mínimo, ¿no? Entonces vamos a poner el valor máximo menos el valor mínimo. 210, ¿no? Ese es el rango, ¿no? Por si no se acuerdan, le voy a poner aquí, ¿no? Igual, valor máximo menos valor mínimo. ¿Listo? Después que hacíamos el valor del rango, según lo que habíamos hecho acá, tenemos el rango, tenemos que determinar el número de clases, ¿no? Entonces, los datos o el número de carreras eran 70, ¿no? Entonces, con estas fórmulas, ¿con qué datos vamos a trabajar nosotros?
Vamos a trabajar con 550, con 340 o con 70 o con 210. Para determinar el número K. Con 70. Con 70 vamos a 70. trabajar, ¿no? Con 70. Entonces nosotros vamos a trasladar estos, primero, el primero vamos a trasladar acá, ¿no? Para que sea mayor, ¿no? Aquí estamos equivocándonos, esto es al 62, 70. Tiene que ser así, ¿no? Correcto, así. Entonces, ¿qué valor de K recomendarían? El valor mínimo de K era 5, ¿no? 2 a la 5 es igual a 32, ¿no? Si quieren hacerlo en Excel, es igual 2 elevado a la quinta potencia, 32, ¿no? Si yo quiero cambiar esto, voy a cambiar esto por 6. De nuevo va a ser a 7. 7 sería el ingeniero. Sí, ¿verdad? 2 elevado a la séptima, 128. Entonces, aquí tenemos 5, 6, 7, ¿no? Es la regla acá. Entonces, vamos a seleccionar 128. Según esta regla, da 128. Bien. Y según la regla de Sturges, ¿cuánto nos da? Aquí tenemos que poner 70, ¿no? Vamos a la calculadora, escribimos 70, calculamos el logaritmo, lo multiplicamos por 3.3 y le sumamos 1, ¿no? Y esto nos da 6.08, ¿no? 6.089. Y sumado más 1, esto nos da 7, ¿no? Entonces también nos recomienda 7, ¿no? Sí, ingeniero, a 7 le recomiendo. Entonces aquí, ¿cuántas clases debería emplearse? 7, ¿no? Nosotros decimos que tenemos que escribir esto, 2 elevado a la K y presentar 2 elevado a la 7, ¿sí? Cuando ustedes vayan a hacer su práctico, quiero que lo representen también, ¿no? Sí. ¿Por qué están eligiendo 7, no? ¿Por qué están eligiendo 7? Tienen aquí, ponen 2 elevado a la 7, ¿sí? Aquí 2 elevado a la 7 da 128, ¿no? 128 mayor que 70, ¿sí? Esta es la justificación, ¿no? De por qué estamos eligiendo 7. Bien, ¿cuál sería la amplitud de las clases? Eso le hemos puesto acá, ¿no? ¿Cuál es la amplitud de las clases? Primero calculábamos 210. 210 es el rango, ¿no? El rango, este es el rango del máximo y el mínimo, ¿no? Tenemos el número de clase y el ancho de clase, lo que nos está preguntando, ¿no? La amplitud de clase o ancho de clase, ¿sí? De clase. ¿Cuánto sería entonces la amplitud de la clase? Vamos a bajar más abajo, aquí. Entonces, tenemos que K es igual a 7, ya sabemos eso. Entonces, el ancho de la clase W es igual a 210 dividido entre el número de clases, ¿no? El ancho de clase son 30, ¿no? Eso es lo que nos dice, ¿no? ¿Cuál deberá ser la amplitud de las clases? La amplitud de las clases es 30. 30 de diferencia en cada clase, ¿no? Cuando si nosotros vamos a armar una tablita similar a esta, que nosotros dimos 30.000, aquí para el caso de esto nos dice que va a ser 30. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué clase usaría usted realmente?
Esta es una pregunta, digamos que cuando a usted le sale decimal tiene que redondearlo. Pero si no le salió decimal y salió un 30 exacto y además el valor mínimo de 340 más 30 de 370, 370, le va a salir valores múltiplos de 10, entonces está bien, yo usaría 30. En el caso de que me saliera con decimales como estos, seguramente iba a redondear al siguiente valor. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero, Sí, se licenciado. entiende. 30. Bien, otra pregunta. Un conjunto de datos consta de 38 observaciones. ¿Cuántas clases usted recomendaría para una distribución de frecuencia? Tenemos 38 observaciones. ¿Cuántas clases recomendaría? ¿5? 5 sale 32 y 6 sale 64. ¿Cuál recomendaría entonces? ¿5? Porque en 6 le sale 64. ¿Cuál sería recomendable? Por eso, de todo lo que hemos visto, ¿cuál sería la recomendación? ¿Qué dicen los demás? 38 datos son, ¿no? Volvamos a la parte teórica cuando se olviden o duden ya. Al inicio de la parte teórica nos dice una clave, ¿no? Nos dice criterio 1 para determinar acá. El criterio a seguir para determinar el número de clases es que el mismo sea suficientemente pequeño para lograr simplificación deseada, pero suficientemente grande para minimizar los posibles errores de clasificación. Se recomienda que K sea entre 5 y 15, ¿no? Pero además, K tiene que ser, o sea, el valor de 2 elevado a la K tiene que ser mayor que N. Ahora, 2 a la 5, como usted plantea, 2 a la 5 es 32 y tenemos 38 datos. 32 es mayor que 38. No, sería 6. Pensé que dijo 30 datos, ingeniero. Sería 6. 38 es acá, ¿no? ¿Se ve en la pantalla, no? ¿O no? No lo vi muy bien el 8, lo pensé que era 30. Entonces sería 6, ingeniero. Ya, 38, ¿no? ¿Todos de acuerdo? ¿Qué dicen los demás? Sí. Jenny está Sí, de ingeniero, acuerdo. 6. Gabriela, Eliane, ¿dónde está Eliane? Aquí estoy, ingeniero. ¿Está Estoy de Está acuerdo? concentrada. durmiendo. ¿Está de acuerdo, Eliane? Sí, sí. ¿Quiénes más son a ver, los que me acuerdo? Por aquí lo vi a Prieto. Evo es Prieto, ¿está de acuerdo, Evo es Prieto? Sí, ingeniero, estoy de acuerdo, es 6. Bien, 6, ¿no? Ya, vamos bien entonces. Bien, vamos con otro para ustedes. El Centro Médico Weichao, que se inauguró el mes pasado, fue diseñado para cirugías menores que no requieren más de un día de hospitalización. A continuación se indica el número de pacientes que se atendieron durante los primeros 16 días. 16 días son 18 datos, ¿no? Aquí tenemos 8 datos por columna, perdón, por fila, y tenemos 2 filas, ¿no? 8 por 2 son 16. 16 datos. La información se debe hacer en instrucción de frecuencia. ¿Cuántas clases recomendaría? Y me justifican por qué. 5, ¿Y por qué? porque es 32. Ya. Y 2 a la 4 es 16. ¿Por qué no 4? Ay, perdón. No, Porque teníamos que colocar no menos de 5 y no más de 15. exacto. Esa es la respuesta. Porque tenemos que colocar no menos de 5 ni tampoco más de 15. Entonces, la selección es 5.
A pesar de que el dato sean 16, 2 elevado a la 4 es 16, matemáticamente sería exhaustivo, pero tenemos que elegir 5 clases. ¿Se entiende, no, esto? Sí. Sí, y bueno, no sé quién participó diciendo 5 al principio. Cuando les pregunte preguntas de razonamiento, la idea es que duden un poquito para que ustedes afirmen su conocimiento, ¿no? No es porque se hayan equivocado. Y otro sí, ¿no? Otro tema aparte es que ustedes, si se equivocan, siempre es mejor equivocarse en clases que equivocarse en el examen, ¿no? Entonces, no tengan miedo de equivocarse aquí. Si preguntan algo, no tengan miedo de que los van a ver como que no saben, ¿no? De hecho, deberían tomar un poquito de conciencia de que justamente están en esta clase porque, entre comillas, están aprendiendo algo que no saben, ¿no? Entonces, si tienen dudas, no se limiten a guardarlas, ¿no? Pregunten, sin miedo, ¿no? Bien. Pregunta 2 será, ¿no? ¿Qué intervalos de clase usted sugeriría? Los intervalos de clase. ¿Cómo sugerirían los intervalos de clase? Tendrían que primero ordenar y después dividir entre el número, ¿no? Bien, el valor máximo y el mínimo eran aquí, esta es una captura de clases de la forma de solucionarlo. Son 38 datos, el valor máximo es 31, el valor mínimo 25. Ahora, si nosotros observamos, nos recomienda, ¿no? ¿Cuántas clases nos recomendaría? Nos dice, nos recomienda 5. Sin embargo, recuerden que les he dicho que mucho depende a veces del criterio del estadístico, ¿no? De la persona que está encargada de hacer esto. Entonces, si ustedes ponen en criterio, por ejemplo, calculan el intervalo de clase, tienen 6, ¿no? 6. El valor máximo menos mínimo les va a dar 6. 6 dividido entre 5 clases les va a dar 1.2. Y tenía que tener saltos de 1.2. ¿Verdad? Tenía que tener saltos de 1.2. Sin embargo, el criterio que les dice también para redondear este ancho de clase de 1.2 al inmediato superior, ¿no? Yo podría poner 1.5, pero no me podría quedar paciente y medio, ¿no? Porque no podría diferenciar medios pacientes. Entonces, tendría que poner al siguiente nivel de intervalo siguiente, sería 2. Y cuando pongo 2 voy a tener 25, 27, 27 a 29, 29 a 31, y en 4 clases lo estoy terminando, ¿no? Entonces, o bien elijo 2 o bien elijo 1. Para este caso, lo recomendable es el salto de 1. Entonces, por criterio de estadístico, aquí, para ser exhaustivo, pongo 25 a 26, porque 1.2, y el número de clases tendría que aumentarlo a 7, ¿no? Para que sea exhaustivo. Perdón, a 6, ¿sí? Entonces, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31. Entonces, nos había recomendado 5 clases, pero voy a tener que crear esta última clase para que sea exhaustivo. Esto solo va a ocurrir en casos especiales, ¿no? Solo cuando el rango de clases, máximo y mínimo, este intervalo sea muy pequeño, solo cuando sea muy pequeño. Ya cuando los valores son muy cercanos, solo en esos casos va a ocurrir. ¿Está bien? Pero es bueno que ejercicios como este los veamos para que sepamos que las reglas, todas las que hemos visto hasta ahora, son criterios, ¿no? Criterios guía, no son a rajatabla, pero sí son un buen lineamiento para seguir, son una buena guía para seguir en estadística, ¿no? ¿Sí? Como la regla de Sturges, por ejemplo, ¿no? Nos recomienda clase. Pero el criterio estadístico siempre va a primar, ¿no? Siempre y cuando tenga lógica y coherencia de por qué está haciendo las cosas como lo está haciendo. ¿Está bien, jóvenes? ¿Se entiende, no? Sí, licenciado. Bien. La próxima clase vamos a ver representación gráfica de una distribución de frecuencias. ¿Sí? Básicamente vamos a ver cómo se hace esto. Tenemos nuestra pequeña tablita de resumen y vamos a poner esto, ¿no? Aunque si ustedes analizan y observan esto, no tiene mucha ciencia, ¿no? Ponemos el nombre de clase 2526 al principio y después buscamos una elevación, ¿no? O
o una altura que corresponde con la frecuencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, frecuencia 2, 26, 27, frecuencia 4, 27, 28, frecuencia 4 y así, ¿no? Bien. Hasta aquí, entonces, avanzaríamos la distribución de frecuencias. Bueno, la siguiente clase, vamos a ver la continuación de esto, ¿no? Enseguida les muestro un poco. Bien, vamos a seguir viendo otros temas. Por ejemplo, nosotros ahora hemos avanzado hasta lo que son las frecuencias absolutas, que es esta parte. La siguiente clase vamos a ver lo que es frecuencia relativa, ¿sí? Y cómo se calcula. Después tenemos la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta porcentual, ¿está? ¿Sí? O relativa porcentual, perdón. También vamos a ver lo que es marca de clase, ¿sí? Vamos a ver los gráficos como tal, que se llaman los histogramas, aquí falta una S, histogramas. Y vamos a ver el histograma de Wigner-Pontiac, vamos a ver el polígono de frecuencia, ¿sí? También vamos a ver lo que se llama frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Bien, no se pierdan la siguiente clase ya. Esto se va poniendo más interesante. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió todo? ¿Tienen alguna duda? Dije, las clases, ¿cuándo van a estar en la plataforma para poder volver a escuchar? Yo la subo apenas terminar, ¿no? El otro día pareciera que no estuviera visible en plataforma, ¿no? No sé qué ha pasado. Y una de sus compañeras me lo hizo saber por WhatsApp y lo Sí, no verifiqué. estaba. Lo verifiqué y bueno, ya después me dijeron que ya estaba, ¿no? Entonces, en el caso de que no llegara a estar, digamos, me avisan, ¿no? La verdad no sé qué ha pasado, pero apenas termino la clase, a los 30 minutos o a los 60 minutos debería estar en plataforma, que es lo que tardan en descomprimir. La clase se graba en Zoom, se guarda, se codifica, ¿no? Y después tiene que guardarse en la computadora y esa decodificación llega a tardar a veces 20 minutos, llega a tardar, ¿no? Entonces, ese es el tiempo de espera. Y después subirlo, yo lo subo a YouTube y después lo enlazo con la plataforma, ¿no? Entonces, más o menos tardo 30 minutos, ¿no? Y a veces cuando el internet se pone lento, llego a tardar hasta 40 o 50 minutos, pero no debería tardar más. Muy bien, jóvenes. Marcaron todos asistencia, ¿no? ¿O hay alguien que haya faltado? No se olviden marcar la asistencia. Ahora que estamos todos, ¿hay algún estudiante que no está registrado en plataforma? Cristian, buenas noches. Una consultita. Sí, diga. El día de mañana, ¿hasta qué hora tenemos para poder subir el práctico que nos han mandado? Bueno, en realidad tenía que presentarlo todavía hasta las 7 de la noche, ¿no? Habíamos visto eso el primer día, pero les he dicho que siempre ocurre algo, así que vamos a ponerlo hasta el sábado, debido a que es el primer práctico y que algunos estudiantes se incorporan en el segundo día. No sé dónde sacan esa cultura de que el primer día no se avanza mucho, pero siempre lo he escuchado, el primer día no se avanza mucho y el segundo día recién se ponen al corriente, pero ya. Por esa razón lo hemos puesto para el día sábado, mañana hasta las 7 de la noche. Ya, muchas gracias. Yo le pregunto porque muy tarde he ingresado a clases, porque recién he salido del trabajo y no había mucha señal. Entonces, las otras clases igual a medias he podido atender. Entonces, por eso le preguntaba, no he escuchado muy bien Ya, hasta no, qué no, hora no se tenemos. preocupe, no se preocupe, claro. Y yo ya aprovecho a veces la aplicación para decirlo en general, ¿no? No lo digo por quien me estoy preguntando. Ustedes mismos conocen, pues, ¿no? A sus compañeros, tal vez en esta institución o en otros lugares han visto siempre. El primer día no se avanza. Incluso en la universidad dicen eso. El primer día no avanza. Pero bueno, a ver, en el chat, Jimena Hinojosa dice, no me sale la materia en mi plataforma, no puedo marcar asistencia, la anterior no tenía buena señal. Jenny Ortuño Carvalho también no estoy registrada. ¿Hablaron con secretaría? Eh, ¿Se han comunicado con secretaría del instituto?
No, no, licenciado, no. Ya. Vamos a ver cómo solucionar esto ya enseguida. Antes de pasar a otro tema, respecto al contenido de la materia de la clase de hoy día, ¿existe alguna pregunta o todo queda entendido? Voy a pausar la grabación. Ninguna, licen. Todo entendido, ¿no? Muy bien. Entonces, desde aquí la grabación, me voy a quedar con los estudiantes a ver si tienen otros problemas o otros inconvenientes.